Esto es soplar y hacer botellas. Veníamos hablando un poquito sobre la temática Bolivia. Hubo una marcha aquí en La Rioja de 2 cuadras, bastante gente, la verdad, para La Rioja, encabezada por gente de la comunidad boliviana. Y nos decía esto recién que escuchábamos en el audio, una de las referentes bolivianas de aquí de La Rioja, que es Gilda Chirino, y nos hablaba un poquito sobre, quizá, decía ella, quizá a lo mejor habrá que replantearse alguna cuestión con respecto a la perpetración en el poder, que le llaman algunas personas con respecto a Evo. Pero hay otros intereses, dice ella, hay otros intereses como más importantes, y habló del litio, entre tantas otras cosas, y particularmente la idea es que tratemos de pensar más profundamente toda esta cuestión, ¿no? Porque si hay algo que hemos visto estas últimas 24 horas, fueron opiniones reduccionistas a más no poder, y la verdad es que quisiéramos que se pueda aclarar un poquito el panorama, y para eso teníamos ganas de charlar con alguien que pueda darnos una visión mucho más amplia y mucho más profunda desde lo profesional. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, Maxi Buteler. Maxi, ¿cómo estás? Valentín te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Valentín? Buenas noches, todo bien por suerte, gracias por el contacto. No, gracias a vos por atendernos, Maxi. Ahora a las 10 de la noche tienen ustedes un programa ahí en Radio Voces, que es Aldea Global, y van a hablar un poquito sobre toda esta cuestión, así que nos estás atendiendo antes de eso, así que bueno, gracias por eso. Maxi, Sí, bien, a ver, contexto, ¿sí? Digo, en Bolivia venimos recibiendo noticias de Bolivia con mucha violencia, hay como algo que está bastante ardiente por allá. Pasó lo de las elecciones, digo, se desconocen las elecciones, la OEA dice que hay que llamar a elecciones nuevamente, nos quedamos con eso. Evo Morales dijo sí, hay que llamar a elecciones nuevamente, está todo bien, no tengo ningún problema. Y después el domingo nos encontramos con una conferencia de prensa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, eh, sugiriéndole al presidente Evo Morales que renuncie. Cosa que no tienen sí, por ahí la facultad las Fuerzas Armadas de hacer esas peticiones, pero bueno, lo hace. Y Evo Morales renuncia con García Linera en una conferencia de prensa diciendo: renuncio con mucho dolor, pero renuncio para que dejen de quemar las casas de mis hermanos. Y se produce lo que nosotros decimos con todas las letras, a pesar de que muchos medios lo quieren ocultar: un golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuál es tu exactamente. reflexión con respecto a todo esto, Maxi? ¿Por qué crees que está sucediendo esto en Bolivia? Bien, vale, como vos bien lo dijiste, esto se trata ni más ni menos de un golpe de Estado, principalmente por el rol que ha jugado la Fuerza Armada, ¿no? En desproteger al mandatario boliviano, en quitarle el apoyo, y la invitación a renuncia básicamente es eso, ¿no? Es un decir, no te apoyamos más, y Evo Morales, al quedarse sin el respaldo de la principal fuerza de seguridad y aparato represivo, no le queda otra opción que renunciar a su cargo, obviamente con el llamamiento, digamos, a la pacificación, pero lo hace en un contexto de una escalada de violencia que viene reproduciéndose desde el 21 de octubre, que es el día posterior a las elecciones, pero viéndolo un poco más a largo plazo, el descontento o el desgaste político que tiene Evo Morales se da a partir del referéndum que desconoce del año 2016. En ese referéndum, que es convocado por el propio Evo Morales, llama al pueblo a votar para manifestarse si quiere o no que se reforme la Constitución para que Evo Morales pueda ser presidente en un cuarto mandato. Uh-huh. La gente, por un 51%, elige la opción negativa, es decir, no acepta la propuesta del presidente, y a raíz de ello, en lugar de aceptarlo y dar un paso al costado o dejar el lugar a otro líder del movimiento al socialismo, lo que hace es acudir a la justicia. El Tribunal Constitucional hace una interpretación bastante polémica al respecto, en donde dice que negarle la reelección a una persona atenta contra sus derechos humanos y lo habilita a un nuevo mandato. Esto ya empezó a generar este caldo de cultivo de violencia que, bueno, obviamente derivó en este golpe de Estado que estamos asistiendo hoy en día. Bien, bien, se origina por esos lares, y después, bueno, como decía al principio, nosotros hoy, bueno, estuvimos cubriendo un poquito la marcha. La comunidad boliviana en La Rioja es por ahí un poquito pequeña, porque es una ciudad pequeña La Rioja, pero Sí, ellos estaban todos ahí con sus hijos y demás, y estaban encabezando esta marcha, y una de ellas, una de las referentes de la comunidad, que es Gilda Chirino, nos decía particularmente que además de esta cuestión de la perpetuación en el poder, hay quienes vienen y apoyan a Evo. De hecho, en la marcha se marchaba por un eslogan, si se quiere decir, o quizá como un grito de lucha, que es: Evo no está solo. Y sí. digo, hay quienes apoyan a Evo, hay quienes no lo apoyan desde ese lugar que planteas vos.
Pero de ahí hay otros intereses que por ahí llaman al golpe de Estado. Digo, hay también una voluntad de secesión. ¿Qué pasa con el litio en Bolivia? Hay otros intereses, ¿no? Sí, siempre hay intereses más profundos en estas cuestiones. Hay que recordar que Evo Morales bueno, representante de la comunidad indigenista en Bolivia, es un sindicalista coca-colero, con mucha militancia de base, y que llega al gobierno y transforma radicalmente a la historia de Bolivia, reconociendo derechos a la comunidad originaria, como nunca antes en la historia, y convirtiendo al Estado de Bolivia en un Estado plurinacional. Claro. Lo que hace con esto es habilitar que en Bolivia no solamente existen las comunidades tradicionales, que son las élites clásicas, digamos, de América Latina, sino que también hay más personas, más heterogéneos y con derechos. Esta reivindicación que hizo Evo Morales, y por supuesto en sectores más conservadores, generó una especie de malestar. Y eso se entiende, por ejemplo, cuando vemos el bastardeo al símbolo originario, que es la bandera, ¿no?, de los pueblos originarios, que la descuelgan, la quitan de los uniformes de policía. Sí, esa reacción anti-indigenista se relaciona mucho, digamos, con toda esta apertura política que tuvo para estas comunidades históricamente marginadas, y se entiende por ahí un poco la cuestión de clase, se podría decir. Bien. Y después, con lo que voy a decir, los recursos económicos, los recursos naturales del Estado de Bolivia, siempre ha estado, por supuesto, estos recursos estratégicos que siempre han estado privatizados. Lo que hizo Evo Morales fue nacionalizarlos. Eso le permitió generar un ingreso extra al Estado que lo pudo redistribuir. Ha ayudado también con un contexto internacional favorable por precios internacionales al alza. Esto fue el boom de los commodities, que benefició a toda la región. Y este ciclo se agotó ya hace un par de años, 2013, 2014. Los precios de los hidrocarburos han bajado y se empezó a recalentar, ¿no?, la economía en América Latina en general. Particularmente Bolivia presenta una macroeconomía muy estable, pero con un déficit del Estado creciendo. Entonces, bueno, la redistribución de la renta genera, ¿no?, todos estos conflictos. Y Evo, siendo el principal representante de estas comunidades, por supuesto que tiene una redistribución de la renta en favor de esos intereses y en contra de los intereses de las multinacionales, de los sectores más conservadores. Entonces, por supuesto, genera todas estas tensiones que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando con Maxi Boteler, él es licenciado en Relaciones Internacionales, ha tenido la movilidad de atendernos en el día de hoy para charlar un poquito sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Presión de las Fuerzas Armadas para que renuncie el presidente. Renuncia el presidente, toma poder por parte de una persona que nadie votó, hay persecución, sí. Hay persecución a Evo Morales, al expresidente, a su familia, a periodistas también, a militantes del MAS. Bien, hay como de todo un poco. Cancillería Argentina, Jorge Fauri, canciller argentino, sale a decir no están los elementos para definir esto como un golpe de Estado. Cancillería emite un comunicado repudiable, bastante, como le gusta la palabra, mucho polémico a Infobae, sobre hablando de una transición ordenada, transición institucionalizada. ¿Cómo ves el rol del gobierno argentino con respecto al golpe de Estado en Bolivia, Maxi? Y bien, el rol de Argentina tiene mucho que ver también con la decisión de política exterior que ha tomado el Estado argentino a partir de 2015, que es alinearse un poco más con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Entonces promueve un discurso que más o menos va por esa línea. También es una posición facilista, en el sentido de que no se la terminan de jugar, y hay que hablar de un golpe de Estado, porque Evo Morales debería haber cesado en sus funciones el 20 de enero, como estaba previsto por el orden constitucional. Entonces no se puede hablar de una transición ordenada cuando hay un presidente depuesto por una presión que viene desde abajo y por algunos sectores políticos. Y el tema también se relaciona con que a Evo Morales lo denuncian de fraude. Entonces, al estar tan convencido que hubo fraude, lo deslegitiman totalmente de sus funciones y de un sujeto de derecho de política. Entonces lo niegan o lo quieren quitar del juego. Y bueno, como se trata de un presidente con un 47% más de apoyo popular, no queda otro camino que hacerlo a través de la violencia. Entonces, la posición de la Cancillería yo creo que se relaciona con eso, ¿no?, con un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Bien. Marco Terugui, sociólogo, ya está en La Paz en particular.
más o menos por ahí informando lo que se pueda desde allí. Yo Sí, esto te tiro el chivo para que lo sigan. Él es corresponsal en Venezuela para Telesur, sí, pero sí, en sí. particular ahora está en La Paz, con toda la temática Bolivia. Hoy subí un video, Marco, Maxi, que mostraba una movilización que se hizo ya en el Alto contra el golpe de Estado en Bolivia. Sí, Muchísima gente se levantó en contra del golpe de Estado. La policía mató ya a 2 personas, por lo menos es lo que se sabe. Hay miles y sí, miles de personas en las calles, y pide sí. difusión con respecto a esto. ¿Cómo crees que puede llegar o qué crees que puede llegar a suceder de acá en más, con respecto a lo que, digamos, a la institucionalidad en Bolivia? Digo, ¿cuándo se va a llamar elecciones? Si se llama elecciones, ¿cuál crees que va a ser la participación de Evo? ¿Cómo crees que puede llegar a reaccionar el pueblo? Bien, yo creo que la institucionalidad en Bolivia ya se rompió. Ujú. Se rompió porque hubo una interrupción de un mandato que era legal, que era hasta enero que tenía que estar. Y después yo no veo, la verdad no soy optimista con el panorama, por lo menos en el corto plazo, principalmente porque las posiciones, oficialismo, oposición, son antagónicas. Una relación antagónica, una relación de amigo-enemigo. En una relación de amigo-enemigo, las posturas no se reconocen con derecho a existencia y se busca la eliminación del otro. Entonces, en este contexto es muy difícil que se llegue a un diálogo pacífico, que es un poco similar a lo que sucede en Venezuela, y yo creo que, bueno, la participación, en caso de que se llegue a ordenar y se estabilice la situación, yo creo que la política en Bolivia va a ser ya sin Evo Morales y tendrá que, la tarea del movimiento al socialismo, del MAS, deberá ser buscar otro liderazgo, construir un liderazgo alternativo para que puedan seguir representando a los intereses del 47% del pueblo boliviano. No hay que olvidar eso. Maxi, por último, quiero preguntarte algo, ya, por ahí es quizá más personal con respecto a estas temáticas que son de verdad interesantísimas. Sí. ¿Por qué crees que Evo Morales por ahí no construyó o no logró construir, si se quiere llamar así, una especie de sucesor, ¿no? Habrá... te puede salir mal, digo, te puede salir un Lenin Sí, Moreno, como te puede salir, polémicamente lo digo, un Maduro, porque hay una cuestión más profunda para analizar ahí en Venezuela, pero te sí, puede salir el tiro por la culata, como se dice normalmente. Pero, sí. ¿por qué crees que Evo tomó esta decisión de volver a presentarse él? ¿No había un sucesor? ¿No tuvo tiempo de construirlo? ¿No lo pensó así? ¿Qué pensás? Y ahí hay que analizar bien cómo es la organización interna del movimiento al socialismo. Es un partido muy mayoritario en Bolivia, pero por ser mayoritario no quiere decir que todos estén de acuerdo con las cosas a seguir. Es muy complejo, es muy heterogéneo el movimiento, representa distintos sectores, y Evo Morales es el que sabe conciliar esos intereses, es el mejor mediador de esos intereses. Entonces, quizás desde un punto de vista de él, de verse como la figura fuerte o el capaz de mediar entre esos sectores, lo hizo llevar a la creencia o a la convicción de que solamente él puede movilizar a semejante movimiento tan heterogéneo. Pero yo creo que también es por una cuestión de tradición histórica. No solamente se ve en Bolivia, sino se ha visto en todo el progresismo que caracterizó a la región en los últimos 10 años. Es una cuestión de caudillesca, de fuertes personalismos. Esto es tradición y se lo puede ver, se lo puede rastrear desde los movimientos independentistas cuando se fractura el orden colonial. Desde ahí ya surgen las personalidades fuertes y estos liderazgos que son denominados de manera peyorativa como populistas. Entonces yo creo que por ahí pasa la cuestión. Primero, complejidad interna del movimiento al socialismo y segundo, una cuestión de tradición y de cultura de estas tierras, ¿no? Maxi, te hago la última y te Sí, suelto ya en unos minutos. Vas a entrar ahí en Radio Voces, sí, pero me queda tiempo para preguntarte una cosita más que me interesa mucho, tu opinión. perfecto. Dirigentes de la izquierda, particularmente Néstor Pitrola, Gabriel Solano, también había tuiteado un poquito ahí Jorge Altamira, tenían una postura por ahí entrelazada entre ellos, con respecto a que Evo... te leo uno de ellos. Jorge Sí, Altamira dice: renunció Evo Morales derrotado sin luchar. Eso por ahí, sí, polémico cuanto menos. Como Lula y Dilma, dice Jorge Altamira, advertencia histórica a la clase obrera. Esta es la consistencia política de los nacionales y populares. Y acá, la frase que más llama la atención: entregó las masas a la derecha. Gabriel sí, Solano dice: capituló Evo Morales al renunciar a la presidencia, dejando que la oligarquía y el imperialismo se salgan con la suya. Néstor Pitrola dice que Evo estaría renunciando sin convocar a las masas a rechazar el golpe. Y habla de la sí, cañonera de Evo, que repite la historia conocida en América Latina. Bueno, hablan del Perón en el 55, más allá de eso. Digo, sí.
¿Qué pensás vos de la decisión que tomó Evo Morales de renunciar? ¿Pensás más acorde a lo que dice la gente de la izquierda, que Evo tendría que haber llamado a movilizarse? ¿Te parece que está bien la postura que tomó Evo Morales y la decisión? ¿Cómo lo ves? Mira, personalmente y de manera humilde, digamos, las críticas que vienen desde la izquierda me parecen oportunistas y cómodas, porque una cosa es decirlo de nuestro lugar, lejos del conflicto, sin que esté en riesgo nuestra integridad física y la de nuestros familiares, y otra cosa es estar ahí, en el lugar de Evo Morales. Yo creo que muchas opciones no tenía. Se lo pudo comprobar en las últimas horas donde se vio la casa de Evo Morales siendo invadida por muchísima gente, destrozada, siendo saqueada, lo mismo de otros funcionarios y dirigentes políticos. Entonces yo creo que lo que hizo Evo Morales es lo que hubiésemos hecho, creo que cualquiera de nosotros. Ante una situación de tan extrema gravedad y de tanta violencia, lo mejor que podía hacer era dar un paso al costado. Además no tenía el soporte de las Fuerzas Armadas, que es algo fundamental en cualquier tipo de gobierno para mantener el orden. Si no tenés ese apoyo, no tenés capital represivo, capital para controlar a las facciones opositoras, entonces lo mejor que puedes hacer es retirarte. Ahora, como te digo, la crítica de izquierda para mí es muy cómoda, ¿no? Estando lejos y sin estar en ese escenario. Entonces hay que verlo por ese lado también. Maxi Buteler, licenciado en Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por atendernos y ya estaremos en algún momento armando una mesita acá para que podamos hablar de Latinoamérica juntos allá en el estudio, tomando unos mates como corresponde. Perfecto, cuando gusten, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo grande, Maxi Hasta querido. luego.